Louco. Bom dia a todos. ¿Me oyes bien o necesito del micrófono? ¿Bien? ¿Micrófono? Ok. Buen día. Entonces, voy a charlar hoy de la importancia de la alimentación para reproducción, pero también durante la reproducción. Voy a hacer mi mejor trabajo con mi español porque no soy fluente, entonces creo que van a tentar comprenderme. Entonces, que toda vez que estoy charlando de reproducción, creo que sea muy importante nosotros tenermos eso en nuestra mente, porque la reproducción es complicada. Tenemos que hacer muchas cosas para tenermos el dinero en el final del proceso. Y para nosotros, la alimentación, la nutrición, puede impactar la capacidad de esas hembras se quedarem preñadas. Acá dividimos nuestra presentación en dos problemas que podemos ter. Com nossas hembras de reemplazo, são as hembras que queremos emprenhar por la primeira vez. En el Estados Unidos, que nosotros hacemos es que estas hembras se quedan preñadas por la primera vez cuando tienen como que 13 a 15 meses de edad. Porque los ganaderos la quieren que tengan su primer ternero cuando la tiene 2 años de edad. Pero también la alimentación puede hacer problema con las hembras que son maduras. Porque o que ocurre con esas hembras? Todo año, los ganaderos quieren que esas hembras se queden preñadas y tengan un ternero. Pero para tener el ternero, mucho de sus reservas de su cuerpo van a producir la leche. Entonces, que esas hembras tienen que tener una buena alimentación para que sean capaces de criar su ternero, pero también reempreñar nuevamente. Pero se nosotros quedamos con las hembras preñadas, una cosa que vamos a charlar hoy es el proceso de alimentación durante la gestación. ¿Por qué eso es importante? Acá, ¿lo quieres cambiar? Entonces, el concepto de la nutrición durante la gestación empezó con nosotros, durante la Segunda Guerra Mundial. Porque o que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial? Muchos niños que su mamá se quedaron grávidas entre 1943 y 1947 tenían problema de desarrollo futuro cuando se quedaban adultos. Má formación de los órganos, problemas de doenças degenerativas, mayor mortalidad. Pero cuando los médicos venían el registro de sus niños, todos los niños nacieron con tamaño normal. Entonces, que parecían que estaban normales, pero dentro su formación no estaba normal. ¿Y por qué eso es importante para el ganado de corte? Si piensas que este ternero que está siendo generado en el útero de la hembra, todos los órganos son generados durante la gestación. Entonces, acá tiene una línea del tiempo de gestación en esa hembra, que se queda como 9 meses. En lo primero mes ocurre la formación de los músculos. Entonces, que es muy importante porque las formaciones de las células musculares van a ocurrir en los primeros 90 días de la gestación.
En segundo trimestre, que nosotros decimos, el segundo 90 días, ocurre la formación secundaria de esos músculos. Entonces, que si esa hembra no recibe la correcta alimentación en los primeros 2 trimestres, la formación de los músculos del ternero va a estar comprometida. Y no adianta nada tener la alimentación correcta después, porque no va a tener células suficientes para desenvolver sus músculos. En el último trimestre, o que ocurre es la formación de células de grasa. Y esas son muy importantes porque van a dar calidad a la canal. Entonces, que esta formación toda se ocurre durante la gestación, durante esos 9 meses que los terneros están en la barriga de su mamá. Entonces, que es muy importante para nosotros, para darnos una alimentación própria para essas hembras que estão preñadas. Pero essas hembras, lo que le dijimos, são muy expertas em multitareas. ¿Por quê? Porque acá, por ejemplo, tienes un ejemplo de una producción en que esas hembras se quedan preñadas todo el año. Todo el año van a se quedar preñadas y todo el año van a traer un ternero para ese ganadero. Pero si piensas así, ¿qué está ocurriendo? En el primero del año acá, esa hembra va a tener su primer ternero. Y hasta 80 días después, ese ganadero la pone nuevamente con el toro o la insemina, por ejemplo. Entonces, que esta hembra va a ter su ternero que está en lactancia, pero vas a quedar preñada nuevamente. Entonces, que está haciendo dos tareas que la necesitan mucha energía. Y por eso es importante, para tenernos eso en mente, que necesitamos traer y darle la nutrición que se necesita. Pero en el último periodo de su gestación, hacemos el destete. Entonces, que los últimos 3 meses de esa gestación, no vas a tener su ternero más. Solo vas a focarse en criar el ternero que está en su útero. Y acá es un ejemplo muy común de los ganaderos que yo trabajo. ¿O qué van a tener esos ganaderos? Ellos tienen un periodo de reproducción que en Carolina del Norte generalmente es de diciembre a febrero. Esto es nuestro invierno. Y por tener un periodo de 90 días de reproducción, también van a tener un periodo de 90 días de parto. ¿Y qué ocurre acá? Acá, los ganaderos van a hacer el examen de condición corporal de esas hembras, porque para nosotros podemos hacer ese examen para saber cuáles son las condiciones de esas hembras. Y para esos ganaderos, ¿cuándo es importante hacer ese examen? Entonces, ellos van a hacer como que 4 a 5 veces generalmente al año. Primero, cuando se empiezan la estación de partos. Entonces, es muy importante que esas hembras no estén muy flaquitas cuando se van a tener sus terneros, porque si estén muy flacas, no van a producir la leche que necesitamos para ese ternero. La segunda vez que hacen esa avaliación, ese examen de condición corporal, es antes de la reproducción, antes de la estación de reproducción, porque nosotros sabemos que si esas hembras están flacas en el empiezo de la estación de reproducción, no van a quedar preñadas. Va a ser un problema muy grande. La tercera vez es cuando hacemos el destete. Y acá tenemos un ejemplo de ese productor que hace todo el destete en un día, porque tienes una estación de parto, una estación de reproducción. Entonces, que hace ese destete cuando los terneros están como cerca de 6 a 7 meses.
La última vez que vamos hacer ese examen es 45 días después del destete. ¿Por qué 45 días? Porque ahora esta hembra no tiene una tarea, que es una tarea que consume mucha energía, que es lactancia para ese ternero. Entonces, que ella tiene que haber mejorado en su condición de score corporal. Ok, pero ¿cómo podemos hacer ese examen de condición corporal? Eso es un ejemplo de una escala que va de 1 a 9. Y los lugares principales que vamos mirar acá son las costillas, el isquion, el oso de la cadera, y acá la inserción de la cola. Baseado en esas condiciones, vamos usar una escala que varía de 1 a 9. Pero es muy importante para nosotros que quedamos entre 4 y 7. No queremos que essas hembras estén muy flacas, pero no queremos que essas hembras estén muy gordas, porque los dos no son buenos para la reproducción. Entonces, que queremos que ellas tengan de mediano score corporal. Pero ¿cómo hacemos eso? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una hembra que la llamamos 4. ¿Qué podemos ver en esa hembra? Podemos ver las dos últimas costillas acá. Podemos ver el oso de la cintura, que está muy pronunciado, saltado acá. Y vemos que no tiene ninguna grasa en su cola. Su cola se queda como que solo huesos. Esa nos diríamos que sea una hembra que sea 4. Acá hay una hembra que sea 5. Ves que no puede más ver las costillas. Las costillas se van. La única cosa que se ve acá cuando estás de lado es lo oso de la cintura, que está muy pronunciado también. Y en su cola hay que ve un triángulo. No tiene mucha grasa, pero va a quedar a poner un poquito de grasa en su cola. Acá es un ejemplo de una hembra que sea 6. No se lo ve las costillas, se lo ve un poquito del oso de la cintura y su cola está más arredondada. No estás más como un triángulo como 4 y 5. Y el último es el 7, que acá se está quedando muy gorda. Queremos que no vayas más que 7. No se los ve las costillas, no se lo ve lo isquion, el oso de la cadera, y también su cola está muy redonda. Ok, Felipe, pero ¿por qué eso es importante para la reproducción de mi rodeo? Acá tenemos una tabla que muestra las condiciones corporales de 3 a 6 y la taja de preñez de esas hembras. Entonces, que lo ves que las hembras que están con condición 3, solo 43% se quedaron preñadas. Pero las hembras que están con 5 y 6, como que 90% se quedan preñadas. Entonces, ese score corporal en el empiezo de la tasa de la estación de reproducción es muy importante, porque es un medio de sabermos cuál la capacidad de esas hembras de se quedar preñadas. Pero ¿es solo importante para eso? No, es muy importante para la economía de su finca. ¿Por qué eso? Porque las hembras que se quedan preñadas y se quedan con mejores condiciones corporales van a tener terneros que van a se quedar mejores también. Van a estar al destetes más pesado y también van a empreñar en el año siguiente más fácilmente. Entonces se compara el efecto en la parte monetaria de la hacienda. Essas hembras de 5 a 6 vão trazer mais dinheiro e retorno a esse ganadeiro. Pero um problema que vemos que é muito comum nos Estados Unidos é com as hembras que também são sobrealimentadas, que se quedam muito gordas. Porque o ganadeiro se vê, oh, não, se queda muito bueno, estás vistosa, tem muita graça, pero isso não é bueno.
¿Por qué? Nosotros estamos gastando dinero con su alimentación y su reproducción no va a se quedar buena también. Entonces, en esa tabla viene una comparación de hembras que están en condición mediana, que acá llamamos control, hembras que estão subalimentadas, acá chamamos underfed, e hembras que estão sobalimentadas, que acá chamamos overfed. Então, que a produção de embrião acá de hembras que estão subalimentadas e sobalimentadas, ela mesmo é muito mala, muito mala. Então, que tanto hembras como sobrealimentadas, não queremos que isso aconteça em nossa finca. Não sei por... Okay. Então, como devemos fazer isso em nossa finca? Como devemos pensar em nossa finca para saber quais são os requerimentos das suas hembras, pero como fazer plano para que esses requerimentos sejam mantenidos? Acá, por exemplo, tienes nessa tabla exemplo de las vaquillas e exemplo de la vaca madura prenhada. Las vaquillas necessitam uma foragem de melhor qualidade. Por quê? Porque estão em crescimento, pero também se têm que quedar prenhada por sua primeira vez. Então, que os requerimentos de las vaquillas são maiores. Que tienes que pensar usted? Tiene que pensar quais são minhas condições de foragem, que pasto tenho, e baseado nisso, que necessito suplementar para essas vacas. Por exemplo, acá está uma comparação do porcentagem de proteína bruta. Para as vaquillas, elas necessitam como, em média, 8,5% de proteína bruta. Então, se sabes que tu forragem tem, por exemplo, 7, tem que dar uma suplementação de 1,5. Tienes que ver o que tem em sua forragem e o que necessita para dar de suplementação para essas hembras, para que desempenhem a produção que nós outros queremos. E quais são os requerimentos mínimos dessas hembras? Então, que nós outros dijimos que tem que ter acesso livre a minerais, não sala branca, sala com minerais e água. Pero também temos que manter essas hembras em rango de condição corporal que vai variar de 4 a 7. Não mais flaca, não mais gorda, ok? E uma coisa que é muito importante hoje em dia é o acesso à sombra. Nós temos que ter árvores no potreiro. O potreiro não pode ser solo a forragem, porque estresse por calor pode, e vamos falar pouco, afetar a reprodução e também ao desenvolvimento desse terneiro futuramente. Ok, pero vamos falar pouquinho de como esses trimestres afetam ao efeito, ao desenvolvimento futuro desse terneiro, se os requerimentos das vacas e vaquillas não são mantenidos. O primeiro e a coisa mais importante do primeiro 90 dias de prenhez é a perda de prenhez. Nós sabemos que a perda de prenhez é muito grande no primeiro mês de gestação em ganado. E para ser mais claro, essa perda ocorre antes mesmo que nós podemos saber se estão prenhadas ou não. Por que ocorre no campo? Nós fazemos o ultrassonido ou palpação quando tenham como que 28 a 30 dias. Pero essa perda se ocorre antes disso.
E esse período é muito importante porque tem que ter uma comunicação entre o embrião e a vaca. O embrião está lhe dizendo que está prenhada e a vaca tem que ouvir este embrião para se quedar prenhada. E esse processo é muito importante, especialmente durante a segunda a terceira semana de gestação. Então, esse é o processo que nós chamamos de elongamento do embrião, que ocorre como que de dias 15 a dia 20. Então, que eu digo a mis produtores, se tu inseminou sua vaca ou se o touro la cobriu, agora, daqui 20 a 30 dias, não le deixa tranquila, porque esse é o período que está conectando com o embrião. Então, não podemos lá estressar. Então, como que de dia 15 a 25, depois da inseminação, la deixa tranquila. Evita cambiar de pasto, evita la estressar, porque pode generar a perda de prenhez por isso. Então, que esse é o período que o embrião secreta sua mensagem. E se vê nesse pico, isso é a mensagem do embrião, que ela está dizendo, estás prenhada. E a vaca tem que receber esta mensagem para saber que realmente se queda prenhada. E o maior problema que venimos é quando essa mensagem não é forte ou não é recebida por la vaca. Então, o que estamos fazendo nós outros em los Estados Unidos? Nós outros estamos fazendo, em meu grupo de investigação, uma suplementação em que usamos diferentes tipos de grasa para suportar o crescimento deste embrião, para que ele emita esta mensagem mais forte, porque quanto mais cresce, mais desta mensagem vai enviar a la vaca. E esta suplementação que estamos fazendo levaria as grajas que estamos dando, pero solo o contenido de la graja, não a quantidade. A quantidade de graja é a mesma, pero o contenido, damos uma graja que se chama não saturada. E que nós outros vimos esse experimento que hicimos nos Estados Unidos, que por dar esse tipo de graja que seja diferente à vaca, a comunicação entre esse embrião e a vaca é diferente. Também afetamos o contenido de graja que está no útero acá, para que esse embrião se possa nutrir. Outra coisa que é muito importante durante esse primeiro período de gestação é o estresse por calor. Porque o estresse por calor afeta a qualidade dos huevos que vão a ser fertilizados. Por exemplo, acá vemos uma comparação de las quantidades que são generadas de embriões de uma estação que é fresca e uma estação que é muito calor. Os embriões produzidos em la estação fresca são como que 60%, pero em la estação de calor se queda para 20%. Então, que é muito importante nós termos isso em mente quando estamos fazendo nossos potreros. Temos que se quedar algumas árvores para que essas vacas possam, quando está muito calor, se procurar como que por sombra. E qual é a importância durante o segundo trimestre? Nós dissemos que acá, durante 6 meses de gestação, que se quedam a produção de los músculos. Então, que se esta hembra não recebe a quantidade necessária de proteína, vai ter problema no desenvolvimento de esse terneiro. Por exemplo, se acá esses terneiros que suas mamás não receberam proteína, tiveram problemas de peso, de seu peso dos órgãos, desenvolvimento dos órgãos. Por o mais importante, este problema vai hasta el abate. O número de fibras musculares no canal diminuiu.
Entonces, que vamos produzir terneros que não sejam tão pesados por causa disso. Durante o terceiro trimestre é quando a maioria desse ternero vai se desenvolver. Se piensas em peso corporal, acá temos este gráfico que nos mostra o peso desse ternero durante o desenvolvimento fetal. E no terceiro trimestre, hasta como 75% desse ternero vai ser desenvolvido. E que ocorre se sua mamá não recebe proteína para se manter, para receber sua mantenência? Acá vemos que o crescimento, o peso ao nascimento do ternero, o peso ao destete, peso ao final do engorde e também o ganho diário durante o engorde. Pero também afetamos muito o desenvolvimento desta canal. Se piensas, o rendimento de canal diminuiu, número de fibras musculares, a ternura da carne, o ponto de marmoreo, o peso de canal e o grado de rendimento. Então, que solo por não darmos a alimentação requerida para sua mantenência, vamos afetar o desenvolvimento desse ternero hasta que vá a produzir uma canal. Então, é muito importante que tenhamos isso em mente quando estamos com essas hembras prenhadas em nossa finca. E o estresse por calor? Que pode fazer em desenvolvimento desse ternero? Acá temos exemplo de uma hembra que se quedava prenhada com outra hembra. E esta hembra, em los últimos 46 dias, solo los últimos 46 dias de gestação, esta hembra estuve com estresse por calor. Então, que esta hembra acá nasceu, se quedou prenhada e nasceu outra hembra. Então, que o estresse por calor é visto como efeito transgeneracional. Vemos isto em sua abuela recebeu o estresse por calor, pero vemos o efeito em sua nieta. Sua nieta tinha uma menor produção de leite, pero tinha logro de puberdade. Então, é muito importante para termos isso em mente, porque hoje em dia sabemos que o estresse por calor pode gerar esses efeitos que são vistos muito adelantes, não só em los terneros que estão acá en el útero. Então, que para sumarizar e para ter todo em mente acá, temos esse gráfico que mostra o desenvolvimento de los músculos e de la grasa, em comparação com o período de gestação, pero também quando esse ternero está crescendo. E que é importante para isso? Porque vemos que o desenvolvimento desse músculo é hecho durante a gestação. Ele acaba durante a medio de la gestação. Então, que se esse ternero não tem os suprimentos necessários, não adianta nada a te dar os suprimentos depois, porque não vai ter essas células para desenvolvimento de seu músculo. E a grasa é pouco mais maleável porque está se desenvolvendo hasta o nascimento, como 200 a 250 dias depois do nascimento. Então, que se tem problema durante a gestação, pode que melhorar se esse ternero recebe a alimentação correta. E como podemos fazer isso? Como podemos ter controle dessa situação? Temos que ter uma temporada de serviço em nossa finca, porque só assim saberemos quem está prenhada, com quantos meses está prenhada e quando vas a nascer este ternero. E muitos produtores ganadeiros me perguntam, como hago isso, Felipe? Porque agora tenho o toro
que se queda con las hembras el año todo en mi propiedad. Y eso es hecho en una manera por etapas, porque no vas a hacer eso de un año para otro, que va a quedar muy malo en su propiedad. Entonces, acá es un ejemplo que nosotros hacemos esa transición de forma gradativa y que nos vas a tomar 4 años para hacer eso. Entonces, que el productor tiene como el toro con sus hembras y escoge una data en el medio del año para retirar, sacar esos toros. 2 meses, un mes después, va a hacer el diagnóstico de gestación y no va a se quedar solo con las hembras preñadas y con las hembras que no están preñadas, pero que tienen terneros que sean más jóvenes que 5 meses de edad. El segundo año vas a poner el toro con sus hembras en el 1 de enero, va a retirar los toros en final de junio y va a hacer este diagnóstico de gestación. Pero ahora se queda solo con las hembras preñadas. El tercer año que hace él es pone el toro con las hembras acá en febrero, recorre ese toro en junio y vas a se quedar solo con las hembras preñadas. En el año 4, en el último año, él pone el toro acá en 1 de abril y le recorre el toro en junio. Vas a hacer ese diagnóstico de gestación y solo queda con las hembras preñadas. Entonces, ¿qué lo hizo esto ganadero? En 4 años cambió de tener el toro el año todo para tener el toro solo 90 días con esa hembra. Entonces, que ahora sabes cuándo estos terneros van a nacer y va a tener una estación de nacimiento en su hacienda. Y para eso es más fácil porque va a saber cuándo puede programar la época de reproducción baseado en tus cantidad de forraje. Por ejemplo, es mucho común tener esa época de reproducción cuando se tiene la mejor forraje. Entonces, que en Estados Unidos y abril hacemos en el verano, porque el verano es nuestra estación de lluvia. Pero vamos cambiar un poquito de lo tema y vamos charlar un poco del cruzamiento de las razas y cómo este cruzamiento puede mejorar el desarrollo del ternero, pero nuestra tasa de reproducción. Muchas veces cuando hablo de cruzamiento industrial, eso es un ejemplo clásico que tiene. Una hembra zebuina, en ese caso tenemos el Brahman, y con un bull, con toro, que sea taurino. En ese caso tenemos el Angus. Y ese cruzamiento industrial es muy potente para la producción de carne, pero también para adaptación de ese ganado. Tenemos muchos buenos ejemplos de razas que podemos cruzar para esa producción, pero también podemos focar ese cruzamiento para la producción de la canal, para el peso de destete, para las producciones, para las medidas producciones. Y acá tenemos algunos ejemplos de razas que podemos usar, como el Brangus, Santa Gertrudis, el Balancer, el Beefmaster. Y el cruzamiento industrial puede venir en cualquier tipo de biología, no solo los animales. Acá es un ejemplo de maíz, que tenemos la variedad 1 y la variedad 2 en el otro extremo. Pero cuando se cruza la variedad 1 con la variedad 2, se hace el medio, que es híbrido. Entonces, lo híbrido tiene un mejor desempeño que las razas puras, cuando se cruzan esos. Y acá
podemos usar para el complemento de razas, por ejemplo, cruzamos una raza taurina a una raza zebuína para se quedar con mejor calidad de canal, pero para también tener ese mayor resistencias a carrapatos, a temperatura, eso. Pero la cosa más buena del cruzamiento industrial es o que nosotros llamamos de vigor híbrido, o heterosis. E soa como se fosse muito difícil, pero que a verdade é que a heterosis nada mais sea que esse F1, que é híbrido, vai a produzir mais que suas raças parentais. Por exemplo, se acá temos usted que cria, por exemplo, Brahman, e tu peso a destete é como que 590, acá está em libras. E su vecino cria Angus. E o peso de destete de sus terneros são como que 610 libras. Pero se agora se cruza